Todos, soy María José Bañuelos, María-Jo Bañuelos, y bueno, trabajo en la Universidad de Oviedo y antes de nada quiero dar las gracias a todos los que habéis organizado estas jornadas, tanto las ornitológicas, la exposición, la salida del campo, el taller de dibujo, bueno, todas las actividades que ha habido en este sitio tan bonito, ¿no? Tan precioso, y se nota un montón el cariño con el que ha sido esto organizado, ¿no? No solo organizado, sino no solo la organización, sino el cariño que se nota que lleva todo esto. Entonces, bueno, para mí es un honor contribuir con un granito de arena a estas jornadas. Os voy a hablar de urogallos y de monitoreo de urogallos, pero también de monitoreo en general y de cuál es la relevancia, la importancia de hacer monitoreos. Bueno, ya ha ido saliendo a lo largo de todas las charlas la importancia de las series a medio plazo, a largo plazo, los monitoreos, los datos, las series largas, para saber más sobre los animales y poder saber qué pasa, establecer medidas de conservación adecuadas. Entonces, bueno, monitoreo, ¿qué monitoriza el monitoreo? Pues, bueno, monitoriza poblaciones de aves y también de otras cosas, poblaciones que están compuestas por individuos que son distintos entre ellos, que pueden pertenecer a distintos grupos, pues distintos grupos de edad, individuos juveniles, adultos, senescentes, distintos grupos sexuales, ¿no? Las hembras, los machos, individuos reproductores, individuos juveniles, individuos distintos que tienen distintas necesidades fisiológicas y que pues, en organismos con comportamientos sociales pues, van a tener diferencias todavía más marcadas. Entonces es importante a la hora de monitorizar una población pues, tener claro qué es lo que vamos a monitorizar y no hablar así en términos promedios ni generales, sino pues, hablar de esos distintos grupos que pueden tener diferencias que hacen que si damos a veces valores promedio de cosas, pues no sean representativos de lo que ocurre en realidad en la población. Bueno, los urogallos, ¿no? Pues, también tienen esos grupos. Las hembras, mucho menos conocidas, mucho menos estudiadas. Los machos, individuos juveniles, individuos adultos. Sabemos muy poco, a pesar de lo llamativo de la especie y de todo lo que se habla de ella pues, en los periódicos, para empezar, ¿no? El urogallo como especie tiene una distribución muy amplia. Voy a hablar un poquitín así en términos generales porque, bueno, aunque la mayoría seguro que sabéis muchas cosas de este animal, bueno, pues no está de más poner la cosa en contexto, ¿no? Es importante saber de qué estamos hablando, la biología de la especie, dónde vive, qué hace, para poder planificar bien un monitoreo. Esta es la distribución de la especie, una distribución muy amplia. ¿Dónde está nuestra subespecie, ¿no? Nuestra población? La población cantábrica se encuentra en el extremo suroccidental de la distribución. Es realmente una situación en el borde de la distribución como especie. Y al estar en esa situación, pues tiene ciertas peculiaridades de las que se ha hablado mucho, ¿no? Pues un tamaño un poquito más pequeño, ligeras diferencias en el plumaje. Viven en bosques un poco distintos, en casi toda su distribución viven en bosques de coníferas, aquí también, pero sobre todo aquí se encuentran en bosques pues, de hoja caduca, con las consiguientes diferencias en alimentación y en comportamiento. Pero llevan bastante tiempo por aquí, tanto los urogallos como sus parientes de esta familia, ¿no? Si perdemos los urogallos, vamos a perder al último representante de la familia de las tetraónidas, que lleva por aquí, pues si miráis esta tabla, que está extraída de un libro que recoge pues, los registros fósiles de aves durante el Pleistoceno, si os fijáis aquí, en Murcia y en Burgos, hace 1 millón de años, había gallo lira y perdiz nival. El urogallo, hace 50.000 años estaba en Lombardía, hace 30.000 en los Pirineos, hace 10.000 en las Landas y en el País Vasco. Entonces, bueno, lleva por aquí pues un tiempito, ¿no? Los urogallos llevan aquí un tiempo y, bueno, volviendo un poco a la diapositiva anterior,
Esta situación también hace que hayan permanecido, parece que los estudios genéticos indican que ha permanecido aislado del resto de poblaciones el suficiente tiempo como para considerarlo una unidad evolutiva significativa. Quiere decir que ha tenido una historia evolutiva peculiar, por lo cual merece cierta protección especial. Bueno, vive en bosques, es un especialista forestal, pero no tan especialista de bosques viejos y maduros como nos habían contado, ¿no? Tradicionalmente es lo que se decía, pero como especie, y en concreto nuestra población cantábrica, pues vive en sitios bastante diferentes, que pueden ser, bueno, hayedos, robledales. Estas fotos que os enseño pues son sitios donde, realizando trabajo de campo, bueno, no os he dicho que lo que os voy a contar un poquito más adelante sobre el monitoreo molecular corresponde a un par de estudios, a un par de proyectos que desarrollamos en la Universidad de Oviedo con más investigadores, entre ellos pues Mario Quevedo, que está por ahí en el público, más gente de Asturias, de otras universidades y además un montón de colaboradores sin los cuales pues esto no habría sido posible, ¿no? Todas estas fotos que os enseño, salvo algunas que os diré, esta no, corresponden a sitios donde hemos visto indicios de actividad de urogallos fundamentalmente durante la época de celo. Bueno, robledales, abedulares, a veces relativamente densos, no necesariamente jóvenes, porque bueno, en altitudes elevadas a veces los árboles crecen muy despacito, ¿no? Pero distribuciones de pies de árboles muy variadas. Bueno, otra foto de un hayedo con acebos en invierno. Y no solo el bosque, también utiliza zonas extraforestales, ¿no? Sobre todo por encima de la orla del bosque. Esto que os enseño pues son bueno, parches de robles, posiblemente Quercus cantábrica, con brezos, con canchales, piornos, escobas. Todas esas zonas las utiliza el urogallo en distintos momentos del ciclo. De manera que, aunque el bosque es imprescindible, no es lo único que utiliza, por tanto, no debería ser lo único a proteger a la hora de establecer áreas de especial conservación. Algunas de estas zonas, como esta en concreto, pues bueno, sufren, esta en concreto corresponde a esta zona, si conocéis el suroccidente de la cordillera cantábrica, el Valle de Degaña, pues bueno, esta ladera está quemada, no sé si se ve bien el color, sufren quemas repetidas, año sí y año también, ¿no? Y bueno, entre otras cosas puede afectar a esta población. Lo que sí que necesita es un sotobosque relativamente bien conservado, sobre todo en algunos momentos, como es la nidificación. Esta foto no es de aquí de Asturias, es un nido de urogallo en Escocia, pero me sirve para ilustrar un poco esto del sotobosque, ¿no? Esta población tiene particularidades en comportamiento debidas al hábitat en el que se encuentra y esto pues, se refleja un poco en esta figura. Esto lo que muestra es qué porcentaje de los recursos que utiliza como alimento corresponden a la copa de los árboles. Aquí aparecen pues, distintas poblaciones de Europa y si os fijáis tanto en invierno como en verano, el urogallo está aquí abajo. Esto lo que quiere decir es que el porcentaje de su dieta en lo que corresponde a recursos de las copas de los árboles es menor, es decir, consume más recursos del sotobosque y eso quiere decir que pasa más tiempo en el suelo, alimentándose en comparación con otras poblaciones. En cualquier caso, una dieta pobre, ¿no? Hay una yema de haya comida por urogallo. Y en este contexto pues, es cuando se plantea pues, un monitoreo, ¿no? Un monitoreo de urogallos. ¿Cómo se hace esto? ¿Para qué? ¿Qué información se puede extraer de estos monitoreos? Y para eso voy a poner nada, medio minuto de un vídeo. Este vídeo no es mío, obviamente. A ver. Un vídeo de un fotógrafo de naturaleza noruego, Øystein Hau, a quien pedí permiso para poder compartirlo con vosotros. Bueno, tiene sonido, pero tampoco importa mucho. Me sirve para ilustrar lo que os voy a contar a continuación. Estos animales pasan de forma solitaria gran parte del año, pero se concentran en primavera para el cortejo nupcial y para la reproducción, en determinados sitios, año tras año, en los mismos sitios, ¿no?
Ahí veis un macho llamando un poco la atención. Así que se oye ahora. Estableciendo unos territorios pues, que son más o menos nítidos en función de los lugares, ¿no? Me basta esto para ilustrar lo que quiero. A ver. Que son esas zonas donde se agrupan machos y hembras en primavera, ¿no? Al principio de la primavera. Esas zonas eran conocidas también por los cazadores, cuando todavía se podía cazar el urogallo en la cordillera cantábrica. De este tema nos van a hablar después Javi y Adrián, ¿no? Así que tampoco voy a entrar en ello, pero esas zonas también nos sirven a nosotros para hacer estos monitoreos, puesto que en esa época pues, suponemos que concentran una gran parte de la población. Y aquí es donde entra el monitoreo tradicional que se realizaba a partir de lo que se llamaban censos al canto, ¿no? Yendo al puesto, que es como llamaban los cazadores a estos lugares, los puestos, los cantaderos. Pero si os habéis fijado en el vídeo, ¿dónde están las hembras? ¿No? Había dos machos ahí pavoneándose y tal. Hay otros vídeos por ahí en los que salen hembras, pero este me ha gustado para ilustrar que esa situación es la que se encontraban uno pues cuando iba a hacer este monitoreo tradicional la mayor parte de las veces, con suerte. Las hembras, mucho más crípticas, más tímidas, pues permanecían más escondidas y era más difícil pues, ver cuántas había o si las había, ¿no? Un monitoreo tradicional consistía en ir al bosque de madrugada, estar allí antes de que estos animales comenzasen su cortejo, que es justo antes del amanecer, e intentar escuchar cuántos urogallos machos había e intentar contar pues, cuántos había, ¿no? 1, 2, 3, con suerte, quizá ninguno. En ocasiones algunas hembras, el sonido o visualización de las mismas, ¿no? Pero es muy difícil a través de estos censos al canto tener estimas de abundancia más allá de, bueno, pues estimas un poco fijas, ¿no? Eso con suerte, muchas otras veces que cuando no se encuentra, cuando no se observa o no se escucha a los machos en su canto y su display del cortejo, pues se puede intentar al menos confirmar si esos lugares están ocupados todavía por por urogallos. Estos animales son poligínicos, tienen un comportamiento poligínico, que quiere decir que un macho en general copula con varias hembras. Lo que se busca cuando se intenta confirmar presencia, pues son excrementos, plumas, revolcaderos, donde los animales pues, se limpian por allí, ¿no? Y estas observaciones de presencia pues, son un poco más fáciles de realizar. No hace falta ir de madrugada, se puede ir a cualquier hora, se puede ir más veces. Y estos datos de presencia pueden informar sobre muchas cosas. Por ejemplo, y aunque este mapa ya es viejo, pues sobre la distribución y tendencia de los animales, ¿no? Aquí todo lo coloreado corresponde a la distribución más o menos histórica de urogallos en la década de los 80, mientras que si os fijáis en la distribución verde, pues eso muestra dónde todavía quedaban territorios ocupados a principios de los años 2000. Un mapita un poco más moderno, también es viejo ya, pero para ilustrar, pues vale, ¿no? Todas estas celdas coloreadas son lugares, cuadrículas, donde había cantaderos ocupados en la década de los 70, de los 80. Si miráis luego solo las cuadrículas azules y las rojas, corresponden con la distribución a principios de los años 2000. 6, 7 años más tarde, únicamente en las cuadrículas rojas seguían apareciendo indicios de presencia. Estos son censos al canto llevados a cabo por la Administración. Lo que se puede ver, además de ver una distribución general y cómo va cambiando eso en el tiempo, es
que lo que ocurrió con esta especie en concreto fue que los fragmentos forestales, los bosques más chiquititos, es donde primero desaparecieron los indicios de presencia, y también los más aislados. Además de una población más o menos continua, pasó a haber 2 núcleos más o menos conservados para ahora, últimamente, pues bueno, parece que únicamente en la zona suroccidental se mantiene un núcleo, aunque hay individuos por toda la distribución, bueno, más o menos aislados, ¿no? Además, cada vez se mantienen los cantaderos localizados en altitudes más elevadas. Pero con esto de la presencia, pues hay un problema que también ha salido en algunas charlas. Si vamos a una de esas cuadrículas, a un cantadero, por ejemplo, este año, y vemos, bueno, no sabemos, pero si hubiera ahí 15 urogallos, marcaríamos presencia. Vamos el año que viene, hay 8, presencia. Un año después, 5, presencia, 1, presencia, 0. Lo que ocurre con los datos de presencia es que pueden ocultar declives locales, ¿no? Y no podemos darnos cuenta demasiado tarde de que algo está ocurriendo, aunque bueno, se puede intuir por la densidad de indicios y demás. Con lo cual, pues hay que buscar otras maneras de obtener abundancias. ¿Cuántos urogallos hay en la cordillera cantábrica? ¿No? La pregunta del millón. Y ahí es donde viene una posibilidad, que es el monitoreo con métodos moleculares. Y con eso en la cabeza, pues pusimos en marcha un proyecto que llevamos a cabo en el suroccidente de la cordillera cantábrica, en Asturias y el norte de León, donde queríamos poner a punto pues, este monitoreo con métodos moleculares, usando estos indicios como base del proyecto. Al final, los excrementos, las cagadas, ¿no? Son para muchos estudios nuestros la joya, la corona, ¿no? El punto de partida eran los muestreos en zonas conocidas de presencia, esos cantaderos usados por los cazadores, esos cantaderos usados por los muestreos, por los monitoreos tradicionales. Ya no hacía falta ir a ver a los animales, pero sí ir a un montón de sitios, pues elegimos 70 lugares en los que había algún indicio de presencia durante los últimos 20, 30 años y fuimos, ¿no? Y fuimos varios años seguidos. Cada vez que íbamos al monte, pues bueno, íbamos marcando con un GPS nuestro recorrido y recogiendo todas las muestras que encontrábamos en el itinerario. Las muestras no invasivas, que se llaman así pues porque no molestas a los animales, ¿no? Se intenta ir pues, a una hora a la que no esté ocurriendo el cortejo de celo, sí en esa época en la que pensamos que una parte relevante de la población está en ese entorno. Varios años consecutivos, esfuerzo similar, las mismas zonas, para poder comparar. Bueno, aquí tenemos las muestras. Hay que prepararlas. ¿Para qué? Para intentar sacar de ellas ADN del organismo, del bicho que nos la dejó allí, ¿no? Estos animales folívoros, bueno, ya veis, la dieta fibrosa pues se ve, ¿no? en los excrementos que están muy poco digeridos. Al ir avanzando por el intestino, esos excrementos van arrastrando algunas pocas células del epitelio intestinal. Esas células contienen ADN y ese ADN es el que queremos nosotros capturar. Entonces, bueno, pues después de una preparación y siguiendo unos protocolos concretos que son pues muy parecidos para distintos animales, pues conseguimos extraer y amplificar ADN en un 80% de las muestras. Esto de amplificar quiere decir multiplicar millones de veces trocitos concretos que son los que nos interesan. ¿Y para qué nos interesan? Nos interesan para poder individualizar esos excrementos, saber a qué macho o a qué hembra corresponden. Esto se hace eligiendo secuencias de ADN localizadas en determinados sitios que se denominan marcadores. Marcadores porque marcan un poco al individuo. Quiere decir regiones que son variables entre individuos y que nos permiten, pues eso, asignar cada excremento a aquel que nos lo dejó allí, ¿no? Utilizamos microsatélites, que son un tipo de estos marcadores, además de un marcador para el sexo, pues simplemente por confirmar si se trata de machos o de hembras.
Bueno, por si alguno tiene curiosidad, estos son las siglas de los marcadores que empleamos. Algunos son específicos para cada especie. Estos de aquí abajo se llaman así porque vienen de Tetraurogallo, de 2, Tetraurogallus, tal. Hay otros que sirven para varias especies. Por ejemplo, 4 de los que utilizamos sirven tanto para urogallos como para Garryo lira. Y sirven para nuestro objetivo, que es estudiar individuos y estudiar poblaciones. ¿Cómo pasamos de esas muestras a los individuos? Pues un poco como con un DNI. Si uno tiene los primeros 3 numeritos de un DNI, pues posiblemente no digan mucho. Habrá cientos de miles de personas que tengan esos números iguales. Pero si vamos completando los números, pues cada vez es menor la probabilidad de que alguien comparta conmigo todos esos números, ¿no? Porque además no estamos todos a la vez en el mundo, ¿no? Vamos naciendo, muriendo, nos vamos a otro sitio. Con los marcadores genéticos pasa lo mismo. Entonces lo que miramos fue a ver cuántos marcadores nos hacían falta. Si miráis esta gráfica, aquí os indico qué porcentaje de individuos podíamos discriminar, podíamos individualizar en función del número de marcadores que utilizásemos. Y pues en esta parte derecha de la gráfica, con 7 o más marcadores, éramos capaces de identificar al 100% de los individuos. Bueno, esto se hace mediante cálculos específicos, ¿no?, que nos dicen pues, la probabilidad. Y así podíamos estar seguros de que con los 9 que estábamos utilizando, pues íbamos a ser capaces de asegurar que esta cagada y esta pues no son del mismo macho. A lo largo de 3 años de muestreo, pues recogimos 3.000 muestras, sobre todo excrementos, también plumas, pero os hablo sobre todo de los excrementos, que era con lo que sobre todo nos movíamos, ¿no? Hubo que seleccionar 700, en torno a 700, pues porque no llegaban les perres y porque además, bueno, había que seleccionar espacialmente un poco porque a veces, pues esta de aquí posiblemente era del mismo bicho que esta de aquí porque además era igual, ¿no? Entonces, poniendo unos criterios un poco lógicos, espaciales y de la pinta del excremento, seleccionamos 700, de las cuales, pues con esa proporción de muestras que salían mal porque podía estar estropeado, ese ADN está roto, ¿no?, el que encontramos en las cagadas. Entonces, fuimos capaces de individualizar 450 excrementos, que correspondieron a 120 urogallos. A lo largo de esos 3 años pasaron por allí al menos 120 urogallos en 3 años, de los cuales, bueno, pues teníamos 46 hembras, 67 machos y 7 que no fuimos capaces de saber qué sexo tenían. Esto no es el tamaño poblacional, esto es el número de bichos que pasaron por allí a lo largo de 3 años y es un número mínimo. Pero, si os fijáis aquí, 120 urogallos, 450 excrementos individualizados, ¿eso qué quiere decir? Que encontramos a los individuos más de una vez. Esto es lo que llamamos las recapturas, ¿no?, a lo largo del proyecto. Recaptura es algo que nos traía fritos porque necesitábamos recapturas para poder hacer los estudios demográficos que queríamos. ¿Y estas recapturas para qué nos sirven? Bueno, pues lo más directo es que a partir de individuos podemos saber movimientos. Si encontramos a un macho aquí y al año siguiente aquí, sabemos que al menos se ha movido esta distancia. Lo mismo con el macho amarillo, la hembra roja, el macho azul. Movimientos de los cuales no sabemos la dirección, no sabemos si ha ido hacia aquí o hacia aquí, ni sabemos exactamente cuándo ha ocurrido. A diferencia del radiotracking, ¿no?, que permite saber pues, muy al detalle por dónde y cuándo se mueven los animales, este método para saber movimientos pues, es mucho menos al detalle. Sin embargo, lo que nos permite es saber cosas de un montón de bichos. Pues hubo más de 60 urogallos de los cuales obtuvimos recapturas, con lo cual sabíamos por dónde andaban. Encontrar a un macho en un monte y al mismo macho en otro monte 8 kilómetros más allá, bueno, pues no es poca cosa, ¿no? Y aquí os enseño, no se ve muy bien el color de un verdecito claro, creo, son las manchas forestales que había en nuestra zona de estudio, que era todo esto. En azul
podéis ver las muestras que íbamos encontrando individualizadas y ahí pues algunos ejemplos de movimientos, ¿no? Podíamos ver cómo pues, la hembra 19 se había movido de un valle al contiguo o cómo el macho 13 había cruzado pues también del valle de Degaña al valle de Hermo, cosas así, ¿no? En un paisaje en el cual hay bosques, hay matorrales, hay minas a cielo abierto, hay carreteras, hay pueblos, hay de todo. No sabemos por dónde se mueven, pero sí sabemos que son capaces de recorrer distancias mínimas. Y por daros una idea pues, de cuánto se mueven los urogallos, ¿no? Que a veces me preguntaban, pues, pero si no vuelan, pero si, ¿cómo van a pasar de un valle al otro, ¿no? Bueno, pues distancias de entre 7 y 10 kilómetros son las distancias máximas que encontramos, tanto de machos como de hembras, tanto en una temporada como de un año al siguiente, a pesar de que las distancias pues, más comunes que encontrábamos pues, eran pequeñitas, ¿no? De 1 kilómetro o menos, pues los animales los encontrábamos por ahí. Hay que tener en cuenta que estos muestreos se llevaron todo el rato a cabo en primavera. Durante el resto del año, ni idea de por dónde andan. Y de movimientos a conectividad. Creo que David sacó una gráfica parecida a esta en la primera charla, ¿no? Esta gráfica, porque os hagáis una idea, veis un montón de barritas, cada barra corresponde a un urogallo. Esto se deriva de un análisis de composición genética de la población. Si tuviéramos una población dividida en dos subpoblaciones muy diferenciadas, veríamos en esta gráfica la mitad de las barras rojas y la otra mitad verdes, por ejemplo. Aquí, sin embargo, pues lo que vemos es que todos los urogallos tenían una composición de colorines ahí, pues muy parecida. Eso lo que quiere decir es que hay interconexión entre todas las áreas de nuestra zona de estudio. Es decir, hay conectividad, no hay aparentemente barreras grandes en esa zona de estudio. Lo cual, bueno, pues está en el suroccidente de Asturias y en el norte de León. Sería muy interesante saber cómo es esto pues, en toda la distribución del urogallo, ¿no? Con esa parte central que tenemos, con esas grandes infraestructuras, con la parte sur totalmente deforestada y demás. Pero son cosas que se pueden sacar de estos monitoreos, ¿no? Ya no solo pensando en el urogallo, sino pensando más en general en cosas que se pueden hacer con monitoreo molecular con cualquier animal. Ya, sí, entonces, ¿pero cuántos quedan? Que todavía no nos lo has dicho, ¿no? Mucha chapa, los movimientos, tal. Bueno, pues vuelvo a los excrementos y vamos a intentar pasar de los individuos al tamaño de la población. Y para esto, bueno, pues os enseño primero estos numeritos. Os había dicho que habíamos sido capaces de individualizar 120 urogallos, pero no aparecían todos a la vez en las muestras. Esto, pues ya veis que tiene su tiempo, ¿no? Es ya información pues, relativamente vieja, hace más de 10 años de estas cosas. En el 2009, pues encontramos 57 urogallos en nuestras muestras. En el 2010, 56. 2011, 71. Pero esto no es un tamaño poblacional tampoco. Porque ¿cuántos hay? Hay los que detectamos y los que no detectamos, los que se nos han escapado al muestreo. ¿Cómo saber cuántos se nos han escapado? Bueno, pues aquí entra en juego de nuevo las recapturas. En el 2009 encontramos 57 individuos, de los cuales 6 hembras y 19 machos volvieron a aparecer en el laboratorio un año después. Lo mismo pasa entre el 2010 y el 2011. 10 hembras y 16 machos aparecen 2 años consecutivos. Lo mismo pues entre el 2009 y el 2011, ¿no? Determinado número de individuos pues van apareciendo, unos una vez, otros un año y al siguiente, otros el primer año y el tercero, otros los 3. Con esa información, con esos números, esas recapturas de un año al siguiente, construimos hojas de cálculo con esta pinta aparentemente simple, ¿no? En las cuales, pues bueno, esto es el individuo 1, que es un macho, y hacemos un poco como la historia de vida. ¿El año 1 de muestreo lo encontramos? Sí. ¿El año 2? No. ¿El año 3? Sí. ¿Año 4, año 5, año 6? Cada año, pues,
unos o ceros en función de si aparecen o no en las muestras. Y con esa información, que parece pues así muy sencilla, es posible hacer pues análisis de captura, marcaje, recaptura adaptados a este tipo de información genética, teniendo en cuenta que uno de los fallos, digamos, de este monitoreo molecular es que pues, en una población lo que ocurre entre un año y el siguiente es que nacen bichos, otros se mueren, otros llegan y otros se van. En estos análisis no es posible diferenciar entre nacimientos e inmigrantes o entre muertes y bichos que se van, ¿no? Eso pues, es una de las cosas que pasa. Teniendo eso en cuenta, pues bueno, es posible hacer análisis demográficos y mediante distintos métodos pues calcular estimas del tamaño poblacional. Aquí en esta tabla, bueno, pues había más numeritos que los tapo para llamar solamente por llamar la atención sobre uno de los análisis posibles de cuántos urogallos hay en Asturias, ¿no? No en Asturias, en nuestra área de estudio, pero se haría lo mismo para toda Asturias. Entonces, bueno, con este análisis, pues aquí llegábamos a la conclusión de que en el 2009 pues había 47 machos más menos 8, 29 hembras más menos 9. Al año siguiente, pues números, bueno, relativamente parecidos, un poquito mayores. Y llamo la atención sobre este más menos, porque las estimas necesariamente llevan un margen de error. Yo cuando veo por ahí que hay, pues no sé, 292, no sé, linces o 197 tal, ya, más menos qué, ¿no? Son estimas, no son censos. Cuando en Oviedo o en Villaviciosa hay un censo de población, pues hay una lista de gente, ¿no? Y esa lista de gente es la que hay. No hay más menos 5, son esos los que hay. Una estima poblacional es algo distinto y ese más menos tiene que estar disponible, porque es lo que me sirve a mí para saber cómo de buena es esa estima, ¿no? Si es una estima con un más menos súper grande, 50 más menos 203, pues no me sirve de mucho, ¿no? Entonces, bueno, a la pregunta de cuántos urogallos quedan en Asturias, aquí la derivo a ese área de estudio del suroccidente, pues quedan pocos, ¿no? Del orden de entre, bueno, 70, 100, muy pocos, pero hay más cosas que se pueden sacar de estos monitoreos moleculares. Y es que, pues parece que solo un tercio son hembras. Si os fijáis en estos datos, el resultado se repite, ¿no? Aquí pues es la mitad, dos tercios, un tercio. Y eso nos da pie a estudiar cosas de la dinámica poblacional, que no se puede hacer con otros métodos, ¿no? Entonces, a partir de esta información se pueden estudiar cosas como la tasa de supervivencia, la tasa de reclutamiento, es decir, cuántos se reproducen, tasa de crecimiento poblacional, si esto se mantiene en el tiempo, cuántos años viven, cuál es el tamaño efectivo, que os voy a hablar ahora un segundín de él, cómo de emparentados están, quién es padre de quién, cuáles son parientes, ¿no? Y por daros una idea de cosas que se pueden extraer de la dinámica poblacional a partir de estos monitoreos, pues en esta gráfica solo quiero que os fijéis aquí arriba. Esto es derivado de esta información, la supervivencia aparente. Aparente porque os decía que no se puede diferenciar nacimientos de inmigración y muertes de emigración, ¿no? Entonces no sabemos si es supervivencia o sea, si es mortalidad o si es que se han ido. Si os fijáis en esta gráfica, estos puntos y rayas negras que corresponden a la supervivencia aparente de los machos es siempre mucho mayor que la de las hembras. Esto, bueno, pues no es una sorpresa, ¿no? Ya por la historia natural de los bichos que conocemos, pues sabemos que los machos en esta especie viven bastante más que las hembras. Pero esto se ve reflejado aquí. Y además se ve el mismo patrón, pues bueno, año a año, ¿no? Lo cual, bueno, refuerza que lo estamos haciendo bien. De ahí se pueden derivar longevidades aparentes. Puede ser que se hayan ido, no que se hayan muerto. Y las longevidades que nos salen con estos datos pues son muy bajitas para las hembras, 2-3 años, y bueno, 8, 9, algunos un poco más de 8 para los machos. Más cosas que se pueden derivar de estos datos, aquí a la derecha abajo,
Fijaros en esta gráfica en la cual el patrón es inverso. Los valores son más altos para las hembras. ¿Qué es esto? Lo llamamos probabilidad de entrada. Esto tiene que ver con los nacimientos, o sea, con las incorporaciones a la población o bien con individuos que vienen de otros lugares. Y lo que encontramos es que las hembras tienen una mayor tasa de renovación. Es decir, de un año para el siguiente cambia mucho más la identidad de esas hembras que encontramos que lo que ocurre para los machos. De ahí para adelante, pues hay que seguir dándole vueltas de por qué esto puede ser así, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden derivar de estos análisis. Y algo pues, que a mí me parece muy interesante es el tamaño efectivo. El tamaño efectivo se refiere a cuántas parejas se reproducen, cuántos son los que contribuyen a la reproducción cada año, ¿no? En este caso, con los datos genéticos, no podemos saber el tamaño efectivo real, sino un índice relacionado con él que es el tamaño efectivo genético. Que es un poco complicado así de entender a veces, pero tiene que ver con la distribución de genética, la información genética que encontramos en esa población, a partir de cuántos parentales se hubiera generado, si todos esos parentales estuvieran reproduciéndose al azar y si bueno, pues la cosa funcionara de una manera así en panmixia, ¿no? Digamos. Y eso se puede relacionar de manera bastante directa con cuántos están contribuyendo a la reproducción. Si calculamos el porcentaje, ¿cuántos contribuyen a la reproducción respecto a el tamaño poblacional estimado? Pues sabremos qué porcentaje de esa población está contribuyendo a la reproducción. Y el valor que encontramos es este, 16%. O sea, la información genética que tenemos ahí es como si tuviéramos un 16% de la población de urogallos contribuyendo a la reproducción. En un ejemplo así muy extremo, pues si nos saliera un 2%, querría decir que son todos tan parecidos que parece que vienen de los mismos padres. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Encontramos un 16%. ¿Esto es poco o es mucho o qué es esto? Bueno, pues lo que es algo que está dentro de lo habitual en vertebrados salvajes, de acuerdo a una revisión y a algún otro trabajo que salió posteriormente, porque un 10% pues es más o menos el valor que se encuentra en esas poblaciones de vertebrados salvajes, con mucha variabilidad, pero está dentro de lo esperable. Entonces estos muestreos moleculares, la verdad que no se usan todavía demasiado, pero se empiezan a usar cada vez más en distintas especies, ¿no? En lobos, pues en osos, en ballenas, yo qué sé, en cualquier animal del cual tengamos información genética que nos permita extraer esos marcadores y seguir la población en el tiempo. Entonces son muestreos, son monitoreos que a mí me parecen muy interesantes y que creo que sería pues, importante que desde las administraciones se llevaran a cabo de manera pues, bastante continua, ¿no? en especies con un interés en conservación, sobre todo. Son métodos no invasivos, no molestas, poco intrusivos, pero indirectos. Con esto quiero decir que esto nunca va a sustituir totalmente a la historia natural, al muestreo de campo, ¿no? Al muestreo directo, porque si no, no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí que necesitamos un monitoreo continuo, series largas, no se está haciendo, porque bueno, pueden pasar cosas como esta, ¿no? Pues todas las poblaciones oscilan, ¿no? Y según cuando uno haga los muestreos, pues puede ser que nos quedemos con esta idea, ¿no? Lo cual es totalmente erróneo. Esto tiene especial importancia en especies como esta, en la cual pues igual estamos en una situación como esta, ¿no? Muy poquitos, oscilaciones estocásticas que siempre ocurren, pero que si hay pocos es mucho más fácil tocar fondo, ¿no? Y esto era todo lo que os quería contar. Bueno, agradecer vuestra atención a la hora de la siesta y creo que las preguntas para después, ¿no? Cuando habléis vosotros. Gracias.